Bueno, habíamos hablado de lo que a mi juicio es uno de los principales escollos que tiene la economía argentina en este momento, que es la falta de confianza. Esto es un caldo de cultivo que se ha generado en los últimos años, en algunos casos por indefiniciones que ha tenido el gobierno en su política económica, en otros casos por definiciones, por cosas que ha hecho. Aquí hemos marcado hasta el hartazgo algunas de ellas, dibujar la inflación y falsear estadísticas como la inflacionaria o la de delitos, que vimos 2 programas atrás, que la Argentina desde 2006 no tiene estadísticas públicas sobre el delito. No nos parece una buena manera. Si no se reconoce la realidad, difícilmente se la puede atacar con políticas adecuadas. Pero bueno, hablando de este tema de la desconfianza, señor director, si podemos ver, aquí tenemos una placa, Nicolás, de lo que te mencionaba, y lo que aparece, estos son números que obviamente vos conocés mucho más que yo. La salida de capitales en este año, esta es la salida en el 2001, en el ciclo de la maxi crisis. Y esta es la salida de capitales con que está terminando el año 2008. Como vemos, las dimensiones son absolutamente similares. Se fueron tantos dólares de la Argentina en aquel entonces como ahora. Y sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no lo sentimos tanto? Ahora, la realidad es que el impacto en el sistema financiero hasta ahora no ha sido tan fuerte. Es por el hecho que este año hemos tenido la suerte de que los precios de commodities record han permitido financiar eso vía la balanza comercial. En 2001 no teníamos esta suerte, y con lo cual lo que financió fue la salida de reservas. O sea, los dólares generados por las ventas argentinas al exterior fueron los que permitieron que, fueron los que entraron por una caja y se fueron por otra, pero no impactaron en reservas. De hecho, las reservas empezaron el año en 46.300 millones y la van a terminar más o menos estable. Aunque hay una baja de calidad, ¿no es cierto? Porque hay algo que son préstamos del Banco de Basilea que al principio del año no estaban. Así es. Esa es la diferencia principal entre la crisis del 2001 y la crisis actual desde este punto financiero, desde el punto de vista financiero. Exacto, que en ese momento había pérdida de reservas, y eso sumado también al tema de la convertibilidad, ¿no?, que hacía que el gobierno y la política monetaria fuera más restrictiva y no tuviera instrumentos para hacer frente a esta salida. Supuestamente cada peso que estaba en el mercado debía estar respaldado por $1 en el Banco Central. Aquella era la fórmula. Tal cual, y en un momento donde las reservas ya cayeron tanto, esto desató las dudas de los ahorristas, que desató la fuga de depósitos, que terminó, bueno, el corralito y todo lo que ya sabemos. No está ahora ese corset. Sin embargo, esta situación, la que veíamos en el gráfico, ¿es sostenible? ¿La Argentina se puede dar el lujo de seguir expulsando tamaña cantidad de capitales cuando además tiene cerrado el crédito externo? A ver, si en este año, no, en el 2009, los precios internacionales de los commodities no pegan un salto y se mantiene esta fuga de capitales, esta política del Banco Central de flotación administrada no es sostenible, y vamos a ver un salto brusco en el tipo de cambio en algún momento del año. ¿Un salto brusco qué quiere decir? Si lo tenés que dimensionar, digo, para explicarle al televidente. Estás diciendo que el precio nominal del dólar, que hoy está cerrando el año cerquita de 3.50, ¿cuánto podría llegar? Y es difícil decirlo, pero tal vez hasta un 4.50 no sería descabellado. ¿Podría aumentar en el año por estas condiciones macroeconómicas? Sí, en la medida que se mantenga esta fuga de capitales de según estimaciones del Banco Central, de 20.000 millones de dólares al año, podría haber ese salto. La referencia que particularmente hace el Banco Central, la conducción del Banco Central para defender su política monetaria y especialmente la política cambiaria, es que si hubiera un ajuste brusco del tipo de cambio en un país que está dolarizado, que sigue dolarizado, se puede generar una corrida cambiaria y esto le restaría depósitos a los bancos. ¿Vos crees que es una realidad que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar política monetaria? Ahora, la realidad es que la inflación en Argentina sigue siendo elevada, y un salto brusco en el tipo de cambio podría exacerbar esta variable. Con lo cual, la prudencia del Banco Central es entendible, pero bueno, como te decía, si se mantienen estos precios de commodities bajos, el Banco Central debería reconocer esta realidad diferente y actuar en consecuencia, que exige un tipo de cambio más alto, digamos, ¿no? Hasta hace poco tiempo se decía, perdona que te corté, no, porque ¿querías redondear el concepto? No, que justamente si vamos a hablar de un tipo de cambio flotante, dejémoslo flotar cuando las circunstancias así lo ameritan, como es este caso, donde los precios de lo que Argentina vende está mucho más barato, digamos, son más pobres, con lo cual
deberíamos reducir nuestro consumo en dólares. Bueno, pero en eso, nobleza obliga, hay que reconocer que el Banco Central nunca habló de una flotación libre, sino de una flotación administrada. Sí, es cierto. Nunca supimos bien qué quería decir, pero dijo que era una flotación administrada. Te quería apuntar, generalmente siempre se decía que los precios internos estaban atados con una paridad de $1 de 3.30 más o menos, que había quedado de aquel momento en que el dólar se escapó, que llegó a más de 3.50, en algún momento 3.80, y que a partir de ahí el nivel de equilibrio, como que todos estaban con ese dólar. ¿Ese es el nivel actual o sea, si superábamos ese nivel, ¿puede haber impacto inflacionario o cuál es el nivel? A ver, el nivel de ese tipo de cambio, que el tipo de cambio que importa es el real, digamos, es el nominal, un poco teniendo en cuenta la diferencia en las inflaciones de los diferentes países, ¿no? Y ese tipo de cambio surge de la riqueza del país. Argentina hoy es más pobre de lo que era el año pasado porque los productos que venden son más baratos, con lo cual eso exigiría que el tipo de cambio de equilibrio sea un poco más alto y no sea este 3.30, sino esté tal vez más cerca de los 4 pesos por dólar. En la última parte de la entrevista quiero que elijas una cámara y le digas si querés la número 2, esa es tu cámara, vale, y le digas al televidente cuáles son tus consejos para el 2009 en materia económica, para un trabajador, para un consumidor. El primero ya lo dijiste, se te escapó. Dijiste, bueno, si tiene ahorros vas al dólar. Sí, es cierto. Por lo menos si estás diciendo que va a subir, dijiste seguro. Las condiciones macroeconómicas van a hacer que tienda a subir. Bueno, el resto de los consejos, ¿cuál serían? Y mi consejo sería que en un momento de incertidumbre, donde tal vez esto duele decirlo, pero los puestos de trabajo están en riesgo, hay que ser muy prudente y no consumir en exceso ni endeudarse. Tal vez esa sería mi mayor recomendación para este 2009, digamos. Aunque las tasas de interés que te ofrezcan sean bajas y más en un contexto donde vos decís que seguimos teniendo inflación. Primero, las tasas de interés siguen siendo bastante elevadas, salvo en este último mes donde hubo rebajas hasta de 30% en el consumo de ciertos bienes, pero si las tasas de interés estaban por sobre el 30%, que es una tasa considerable, digamos, si uno no tiene los fondos hoy para poder repagar eso mañana. Por lo cual yo sugeriría prudencia y no consumir en exceso, más allá de las tasas que ofrezca el gobierno, que yo tengo mis dudas de que pueda llevarlas adelante igualmente. Bueno, un gusto ha sido tenerte nuevamente aquí en el programa. Esperemos que te equivoques, que las cosas sean mucho mejor. Todos estamos deseando en realidad de equivocarnos respecto a lo que vemos. Creo que la Argentina sigue teniendo una oportunidad en estas condiciones internacionales. Aún en estas condiciones internacionales, me parece que todo dependerá de la habilidad del gobierno, de la conducción, como para tener el timing y las actitudes como para enfrentar esta crisis como realmente hay que enfrentarla. Gracias por haber participado en el programa. Ustedes, en el próximo bloque estaremos con Nadia, la pronosticadora oficial. Nos dice cómo comienza el año 2009, especialmente cómo viene el clima político.